El secreto que podría destruir un imperio. Clara miraba con asombro los rascacielos que se alzaban como titanes de cristal ante ella, deslumbrando a los desprevenidos que pasaban por sus inmediaciones. Era la primera vez que veía algo así. En su pequeño pueblo, los únicos edificios altos eran las chimeneas de las fábricas que consumían el aire que respiraban. Ahora, aquí, en la metrópoli, el aire parecía sudar ambición. Se apretó el abrigo, sintiendo la frialdad de su cuerpo, mientras una oleada de incertidumbre la envolvía. ¿Cómo había llegado hasta este lugar? ¿Qué la esperaba en la oficina de Pedro, el carismático CEO que muchos veneraban y otros detestaban? Con cada paso hacia el imponente edificio, su corazón latía más rápido, como si fuera un tambor marcando el ritmo de su propia angustia. ¿Y si lo que iba a decir arruinaba su vida? Pedro era una figura enigmática, un hombre que había heredado un imperio creado sobre el sudor ajeno y el sufrimiento de muchos. Mientras, ventanales enormes dejaban entrar el sol, pero la calidez se sentía distante. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que parecían reírse de la miseria ajena. Al entrar, Clara sintió que el aire se tornaba denso, como si cada respiración le pesara más que la anterior. Pedro la observaba desde detrás de su imponente escritorio, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Algo en él la hizo estremecer. ¿Qué puedes revelarme hoy, Clara? Su voz era suave, casi seductora, pero su mirada fría. Se tragó el miedo que insistía en apoderarse de ella. Con una fuerza que no sabía que poseía, se acercó. Sé algo sobre... Las palabras se atascaban en su garganta, pero se armó de valor. Sé algo sobre tu pasado, Pedro. Algo que podría hacer temblar tu imperio. El rostro de Pedro se endureció. Su expresión cambió al instante. La luz del sol detrás de él pareció desvanecerse, y un silencio tenso llenó la habitación. Clara observó cómo una sombra de preocupación pasaba por su rostro. ¿Qué había desencadenado? Su rival, un viejo conocido con un largo historial de rencores, ya estaba al acecho, esperando cualquier oportunidad para deshacer a Pedro. Y ella podía ser la chispa que todo incendiara. No puedes jugar con esto, Clara. Su voz era un susurro que prometía desesperación y cólera a la vez. Si eso sale a la luz, no solo perdería mi vida, también la tuya. El pánico se agolpó en su pecho como un nudo indesbordable. El eco de sus palabras resonaba en su mente. Afuera, el bullicio de la ciudad continuaba, indiferente a su crisis. Se preguntó si realmente había algo que podían hacer. La tensión crecía entre ellos, y Clara sentía que sus destinos estaban entrelazados de manera inquietante. Entonces su teléfono vibró, un mensaje, una advertencia que decía que el pasado acechaba. Un antiguo enemigo de Pedro había encontrado algo, y su nombre estaba en la línea. Clara palideció al leerlo. «Pedro, no», susurró. La luz regresó, pero con millas de distancia. ¿Podría salir de esto antes de que fuera demasiado tarde? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara palideció al leer el mensaje en la pantalla de su teléfono. Pedro, no. La luz del lugar parecía desvanecerse mientras la adrenalina le recorría el cuerpo, haciendo que su corazón latiera contra su pecho. Las palabras del mensaje la perseguían. El pasado acecha. Hay pruebas. No dejes que te atrape. Pedro se movió rompiendo el silencio denso que envolvía la habitación. Su mirada, que antes era fría, se tornó peligrosa.
El rostro de Clara, lleno de incertidumbre, le mostró que no había vuelta atrás. Cada segundo contaba. ¿Quién te avisó?, preguntó él, su voz ahora un hilo tenso. No lo sé. Clara se sintió atrapada en una telaraña de mentiras. Solo el mensaje. No tengo más detalles. El sudor comenzó a resbalarle por la nuca. Pedro se levantó, inevitablemente impetuoso, y comenzó a pasear de un lado a otro en su oficina, como un león enjaulado. Clara se preguntaba qué hacer. «Tienes que salir de aquí», dijo él, su voz ahora más aguda. «Cada segundo que pasamos aquí, estamos en riesgo. No tienes idea de lo que esto puede desatar». Clara lo miró, asustada. Agradeció que el teléfono no hubiera vibrado de nuevo. La idea de que alguien estuviera observando la situación la aterraba. Pero en medio de toda la confusión, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si ella no era la única con secretos? «Pedro, ¿qué es lo que realmente sabes de tu pasado?», preguntó, su valentía empezando a aflorar. «¿Quién eres en realidad?». Él la miró, los ojos ahora destilando una mezcla de ira y sorpresa. Clara sintió que su propia determinación la empujaba hacia una verdad que no quería conocer. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando un patrón oscuro y retorcido. «No te metas en eso, Clara», dijo él, intentando sonar calmado, pero su rostro delataba inquietud. El ambiente estaba cargado. Clara jamás había imaginado que un simple mensaje podría desencadenar una serie de revelaciones tan potencialmente devastadoras. Fue entonces cuando recordó las palabras de su madre antes de partir. «Nunca se sabe quién puede ser el verdadero enemigo». Pedro se detuvo, su expresión se tornó sombría. Un destello de dolor apareció en sus ojos. Fue en ese momento cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe y entró una mujer. Llevaba un abrigo largo y un aire de determinación. Un mar de murmullos llenó el espacio en un instante, y los dos se dieron la vuelta. Clara no podía creer lo que veía. Era Laura, su antigua jefe. «No creí que te encontrarías en medio de esto, Pedro», dijo Laura, su voz lleno de ironía. Clara sintió un escalofrío. ¿Por qué estaba allí? «¿Laura?», preguntó Clara, entre el miedo y la confusión. La mujer de pie delante de ella no mostraba signos de amistad. Más bien, era como un ladrón que había llegado a robar un secreto. «El pasado tortuoso que ambos comparten está más cerca de lo que piensas», respondió Laura, con esas palabras como dagas. Clara frunció el ceño, los recuerdos de un viejo conflicto reviviendo en su mente. Un nudo de angustia se formó en su estómago. Pedro se tensó. Clara podía sentir la desesperación emanar de él. «Esto no tiene por qué salir a la luz, Laura», dijo Pedro, su voz baja, pero la desesperación visible. «Oh, pero lo hará», susurró ella, con una sonrisa que heló la sangre de Clara. «El secreto que guarda Pedro es más oscuro de lo que imaginas». El clima en la habitación cambió. Clara se sintió atropellada por la revelación inminente. El aire se tornó pesado. Se llenó de preguntas. ¿Qué sabía realmente Laura? ¿Solo era una amenaza o había más en juego? Y en ese instante, Clara comprendió que todos estaban involucrados en un juego mucho mayor. Las piezas del rompecabezas habían comenzado a moverse. ¿Qué secretos se desvelarían? ¿Qué sufrió de verdad Pedro para construir ese imperio? Las sombras se alzaban en el aire pesado, mientras el oscuro eco del pasado comenzaba a resonar nuevamente en sus vidas. ¿Qué vendría después? La atmósfera en la oficina era espesa, casi tangible. Clara sintió cómo su corazón palpitaba golpeando su pecho con fuerza, como si estuviera advirtiéndole que se preparara para cualquier cosa. Laura, que había irrumpido de forma inesperada, parecía dispuesta a desvelar secretos ocultos que podrían cambiar la vida de todos ellos.
El secreto que guarda Pedro es más oscuro de lo que imaginas, reiteró Laura, su voz afilada como un cuchillo, y un aire de triunfo brillando en sus ojos. Clara, paralizada, sentía la presión de la situación. Pedro, por otro lado, había comenzado a moverse en un vaivén nervioso, como una bestia acorralada. «¿Por qué estás aquí, Laura?», dijo él, su tono mezclando enojo y miedo. «No tienes idea de lo que estás haciendo». «Oh, pero sí lo sé», respondió ella, sonriendo con malicia. «Sé más de tu pasado del que tú mismo recuerdas, o de lo que quisieras recordar». Clara miró a Pedro, buscando alguna señal de quién era en realidad el hombre frente a ella. ¿Qué había hecho Pedro para que Laura lo conociera de esa manera? La tensión aumentaba, los rostros de ambos reflejaban ansiedad, y Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Lo que no me has contado?», preguntó Clara, incapaz de contenerse más. «Necesito saber la verdad». Un ruido repentino rompió la calma. La puerta se abrió de golpe y un hombre entró con gesto decidido. Era un extraño, pero su presencia irradiaba una particular autoridad. Los tres se giraron a mirarlo, y Clara sintió un escalofrío recorrerla. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el hombre, su voz resonante llenando el espacio, mientras sus ojos analizaban a cada persona en la habitación. «El director me informó de una potencial crisis». La mirada de Pedro se oscureció. Clara sintió que una ola de pánico la invadía. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué tipo de crisis podían estar enfrentando? «Es solo una conversación, privada», dijo Pedro, intentando mantener la compostura, pero su nerviosismo era palpable. «No hay conversaciones privadas cuando la verdad está por salir a la luz», respondió el hombre, acercándose con una intensidad preocupante. Clara sintió que le faltaba el aire. La incertidumbre creció. «Además», siguió el hombre, sin darle tregua a nadie, «muchos han estado hablando de algo más que solo rumores. Hay pruebas que no puedes ignorar». Miradas inquietas se cruzaron. Clara sentía su pulso acelerarse. ¿Pruebas de qué? ¿Qué era lo suficientemente serio como para hacer que la atmósfera se volviera tan opresiva? Laura sonrió, satisfecha. «¿Te acuerdas, Pedro?», dijo, su voz llena de burla. «No se puede esconder el pasado, no importa cuántas murallas construyas». Antes de que Pedro pudiera responder, el hombre sacó un teléfono de su bolsillo y mostró la pantalla. Era un video en vivo. Las imágenes eran impactantes. Clara apretó los labios con fuerza, tratando de procesar lo que veía. En el video, personas, rostros familiarmente petrificados, lanzaban acusaciones escalofriantes contra Pedro. Clara sintió un nudo en el estómago. Era un escándalo que lo arrastraría todo, quizá incluso a ella. «¿Qué has hecho?», ella le gritó, llena de angustia. «¿Quiénes son ellos?». Pedro se volvió y en su mirada había un brillo de desesperación. «Escucha, Clara, no es lo que parece», se defendió él, pero la certeza en sus ojos había comenzado a desvanecerse. Laura soltó una carcajada fría, recuperando el control de la situación. El aire se volvía cada vez más pesado, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Clara no sabía si podía confiar en Pedro. ¿Era realmente lo que ella pensaba? «El imperio que construiste está a punto de caer, Pedro», susurró Laura, con una sonrisa de satisfacción. «Ahora solo queda ver cómo te desplomas». Clara sintió que todo se desmoronaba. Las sombras del pasado se cernían sobre ellos, y en su pecho se formó nuevamente aquel nudo, como si la vida dependiera de la respuesta que nunca llegó. ¿Qué haría ella? ¿A quién podría creer? El caos se cernía sobre sus cabezas, y una pregunta resplandecía en su mente. ¿Estaba su vida realmente en peligro? El clamor de la ciudad fluyó desde afuera, indiferente al drama que se desarrollaba en su interior. Una verdad inminente se dibujaba, y el tiempo se detenía. ¿Quién saldría ileso al final? La atmósfera en la oficina era espesa. Casi se podía cortar con un cuchillo.
Clara sentía cómo su corazón palpitaba en su pecho, como si estuviera a punto de estallar. Laura, con esa sonrisa burlona, parecía disfrutar del caos que había desatado. Pedro, nervioso, se movía de un lado a otro, buscando una salida que no podía encontrar. «El imperio que construiste está a punto de caer, Pedro», repitió Laura, como si cada palabra fuera una piedra arrojada al océano de inseguridades de Pedro. Sin embargo, un ruido repentino rompió la tensa calma. La puerta se abrió de golpe y un nuevo hombre entró. Su presencia era imponente, un verdadero polarizador. Clara retrocedió, sintiendo la urgencia en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz resonando en la habitación. Clara apretó los dientes. Este hombre no era parte del juego, era el árbitro. «Es solo una conversación privada», intentó defenderse Pedro, pero su rostro mostraba que la fachada se desmoronaba. «No hay secretos cuando la verdad está a la vista», respondió el hombre, acercándose con paso firme. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Este problema iba más allá de ellos tres. «Además», continuó el hombre, sus ojos como dagas, «han estado hablando de algo más que rumores. Hay pruebas que no puedes ignorar». El ecosistema de miedo y preocupación crecía. Pedro parecía un animal acorralado, mientras Clara intentaba asimilar la enormidad de lo que se desarrollaba frente a ella. El hombre levantó el teléfono que sostenía en la mano. Clara entrecerró los ojos, preguntándose qué demonios había en esa pantalla. Las imágenes saltaron a la vida. Un video en directo. La tensión se intensificaba mientras Clara observaba rostros conocidos, personas que una vez antes habían trabajado con ella, echando acusaciones gravísimas contra Pedro. La rabia y el odio reflejados en sus caras hacían que el estómago de Clara se retorciera. Era un desastre en cámara lenta. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz resonando fuertemente en la sombría habitación. Pedro, ahora con la cara blanca como un lienzo, la miró con una mezcla de desesperación y miedo. «Escucha, Clara, no es lo que parece», se defendió. Pero sus ojos decían lo contrario. Laura soltó una risa fría. Algo en su voz hacía que Clara se estremeciera. «Oh, vaya, Pedro, siempre huyendo de la verdad. Ese es tu problema», dijo Laura, disfrutando del espectáculo. El sudor le resbalaba por la frente a Clara. Si lo que decía Laura era cierto, entonces el imperio que Pedro había construido estaba a punto de venirse abajo. Antes de que pudiera procesar el horror, la atención del hombre se volvió hacia ella. «¿Y tú, Clara, qué tienes que ver aquí?», preguntó, su mirada fría evaluándola. Antes de que pudiera responder, un sonido sordo quebró el ambiente. La ventana estalló en 1000 pedazos. Clara se lanzó al suelo, cubierta por instinto. Los cristales volaron como cuchillos. En medio del caos, un grito desgarrador resonó. «¡Bajen al suelo!». La oficina se llenó de pánico. Clara levantó la cabeza justo a tiempo para ver la figura encapuchada que se apresuraba a entrar. La adrenalina inundó sus venas mientras Pedro y Laura se agachaban, conscientes de que el peligro no era solo un escándalo, sino una amenaza física real. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba sucediendo? El caos estalló, como un volcán finalmente liberando su lava. Patadas y gritos. La escena se volvió un torbellino. Todo lo que sabía se desmoronaba, y las lealtades se cuestionaban a cada segundo. ¿Quién estaba detrás de esto? Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, Clara sintió una mano en su hombro. Era Pedro. «Confía en mí», dijo, su voz baja y temblorosa. Pero Clara no sabía si podía creerlo. ¿Era de verdad quien decía ser? ¿O tenía secretos aún más oscuros escondidos? La incertidumbre la envolvió, y en ese momento, la verdad se volvió un lujo imposible. Las sombras del pasado acechaban, listos para devorar a todos. Mientras el caos continuaba,
Clara se preguntó si había alguna forma, en medio de todo esto, de encontrar respuestas que la liberaran de esta pesadilla. Las luces comenzaron a parpadear, y con ellas la esperanza. ¿Podrían salir vivos de esto? ¿Quién era el verdadero enemigo en medio de esta tormenta? Clara solo podía mirar hacia su futuro incierto. Clara se quedó paralizada, sintiendo el nudo en su estómago hacerse más fuerte. Pedro la miró, pidiéndole con la mirada que creyera en él, pero el pánico la había atrapado. Laura sonreía, disfrutando del espectáculo, y ese hombre, con su mirada autoritaria, parecía listo para desvelar todo. Y de repente, el caos se desató. La figura encapuchada que había irrumpido en la oficina comenzó a moverse rápidamente, lanzando algo. Clara vio a Laura hundirse detrás de la mesa, y Pedro, en su impulso protector, se lanzó hacia ella. Fue en ese momento que sintió una punzada en su brazo. Un golpe seco resonó, y Clara gritó al ver que Pedro caía al suelo, sosteniéndose el costado. «¡Pedro!», gritó, y su corazón se detuvo en seco. La sangre comenzaba a empapar su camisa. Los gritos llenaron la habitación. Clara se agachó temblando. La escena era una locura. La figura encapuchada había desaparecido, pero el caos seguía. La ventana rota chisporroteaba mientras el sonido de los pasos y el alboroto llenaba el aire. Clara miró a su alrededor, buscando una salida, pero lo único que podía ver eran las caras de horror que la rodeaban. «¡Llame a una ambulancia!», gritó alguien, pero las órdenes quedaron ahogadas entre el tumulto. Todo sucedía a gran velocidad, y el tiempo pareciera haberse detenido. Pedro, con dificultades para respirar, se revolvía en el suelo mientras Laura intentaba calmarse, con la cara pálida y asustada. Clara se inclinó sobre él. Su mente estaba en blanco, centrada en cada reacción de su cuerpo. «No, no, ¿por qué esto está pasando?», pensaba, sintiendo su corazón romperse. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», le preguntó a Pedro, su voz entrecortada por lágrimas. Él la miró, y en sus ojos vio una mezcla de dolor y miedo. Las palabras parecían ahogarse en su garganta. «Clara, ¿yo?», y justo en ese instante una voz potente resonó sobre el griterío. «¡Quédense donde están!». El hombre que había entrado antes, ahora con un celular en mano, estaba al mando, y su presencia era imponente. «Despejen el área y mantengan la calma». Claramente había más de lo que la situación parecía. Clara sintió que la tensión aumentaba, y el sudor le caía por la frente. No solo estaba en juego la vida de Pedro, sino también toda la verdad que él había escondido. «Lo que no saben», dijo Laura, con una sonrisa burlona, «es que Pedro ya no es quien creían que era». Clara, aturdida, sintió que el mundo se desvanecía alrededor de ella. Las palabras de Laura fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estaba insinuando? «¿Qué quieres decir?», inquirió Clara, aún agachada, mientras Pedro cerraba los ojos tratando de encontrar la fuerza para levantarse. Fue capaz de murmurar la respuesta. «No puedo hacerlo». «No escaparás esta vez», replicó Laura, su tono cruel y burlón. «Clara, él ha estado jugando con fuego desde el principio. Siempre fue una estafa, y lo peor, no es el único». Las palabras atravesaron el aire pesado, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El giro era inimaginable. ¿Qué significaba eso? ¿Las mentiras que todos habían vivido eran solo una fachada? ¿Pedro es solo un peón más en un juego mucho más grande? Y sin advertir, la oficina entró en una calma tensa. Todos miraban a Pedro y a la puerta, que permanecía abierta. Como si un nuevo antagonista estuviera a punto de entrar, había una confluencia de miradas y preguntas sin respuestas. En ese momento, Clara entendió que la verdad no era simplemente algo que podía ocultarse detrás de una cortina. La sombra del secreto se proyectaría más allá del suelo empapado en sangre. El pasado regresaba con venganza, y nadie estaba a salvo.
La revelación pesada quedó colgando en el aire y Clara se dio cuenta de que las cartas estaban jugadas. ¿Qué le esperaba a ella, a Pedro, a todos ellos? Solo el eco del caos seguía resonando, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién estaba realmente detrás de todo? ¿Y qué era lo que en verdad les esperaba? Clara se quedó congelada, con la boca seca, sintiendo cómo sus latidos retumbaban en sus oídos. La situación se tornaba cada vez más surrealista. Laura sonrió, disfrutando de cada segundo, mientras el hombre de la entrada parecía tomar el control de todo, emitiendo órdenes con firmeza. Pedro estaba en el suelo, herido, y el pánico comenzaba a apoderarse de ella. De repente, todo se tornó un caos. El ruido de gritos, pasos apresurados y el sonido del cristal roto llenaban la habitación. Clara miraba a su alrededor, la confusión palpable en el aire. La adrenalina la empujó hacia Pedro. «¡No!», gritó, intentando que él respondiera. Pero él solo podía sostenerse el costado, los ojos cerrados mientras respiraba con dificultad. «¿Qué está pasando?», preguntó el hombre de voz autoritaria, mirando a su alrededor. Clara lo sintió acercarse, escaneando a cada uno de ellos. ¿Quién era? ¿Qué sabía? «Es una locura», gritó alguien entre la multitud, y la tensión aumentó. Clara miró de reojo a Laura, notando la sonrisa burlona en su rostro. A ella le quedaba una pieza más del rompecabezas y estaba empezando a dar pistas. «Pedro no es solo un empresario», dijo Laura, tratando de enredar las piezas. «Su vida está construida sobre mentiras, y lo que ha hecho, lo que ha encubierto, está a punto de salir a la luz». El sudor brotaba en la frente de Clara. «¿Qué significa eso?», pensó. Una parte de su mente estaba atrapada entre la preocupación por Pedro y el creciente temor a lo que estaba a punto de descubrir. El hombre de la entrada se acercó más a ellos, y entonces dio algo que la hizo estremecer. En su mano sostenía un dispositivo, un espejo. Algo brillaba en el cristal, y tomó un paso más cerca. Sin previo aviso, giró el dispositivo, exponiendo a todos el video en la pantalla. Clara parpadeó, y su corazón se paró en seco. La imagen era clara: Pedro, hablando con un grupo sombrío, intercambiando algo. Las imágenes fluyeron rápidamente, y Clara sintió que el aire se le escapaba. El horror de lo que veía le hizo perder el aliento. ¿Podía ser posible? El hombre alzó la voz, haciendo que todos prestaran atención. «Esto es solo la punta del iceberg. Pedro, como muchos otros, ha estado traficando con secretos que no son suyos». Esto es solo un pequeño vistazo de su verdadero negocio. Todos se quedaron en shock. Clara giró su mirada hacia Pedro, quien se había puesto pálido. «No, no puede ser», musitó, buscando respuestas en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Laura dio un paso al frente, como si hubiera estado esperando este momento. «¿No lo ves, Clara? Pedro no es un musulmán. Él no es quien dice ser. Este video es solo la representación de su oscuro pasado». El tiempo pareció detenerse. Todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. Pedro, atrapado entre la verdad y la traición, parecía un extraño. Este era el momento que había estado esperando Laura para exhibir, quizás incluso su mejor jugada. Un murmullo de desconcierto recorrió la habitación. Personas miraban a Pedro, preguntándose qué estaba pasando. Clara sintió que su mundo giraba. «¿Pedro?», susurró, esperando que él respondiera. «Clara, yo...». Su voz era un hilo delgado de esperanza, pero las palabras apenas pudieron salir. Una mano temblorosa de Clara se llevó a sus labios. Todo lo que él había construido se desvanecía. Con un golpe, la puerta se abrió de golpe. Una nueva figura emergió, un hombre mayor, canoso, que rápidamente desenfundó una pistola y a Clara le heló la sangre.
No era un rescate, sino nuevo peligro. «Suéltala, Laura», gritó, dirigiéndose a la mujer que en ese momento parecía tener el control total. «¿Y tú?», respondió Laura, con una chispa en los ojos. «No puedes amenazarme». Lo que revelé fue solo el comienzo. El corazón de Clara latía fuertemente mientras los gritos se volvían más estridentes. La tensión estaba a punto de estallar en una batalla total. En la confusión y el miedo, una pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente Pedro? Y más trágico aún, ¿en qué se había convertido ella siendo parte de este juego? Nada tenía sentido, pero el caos estaba por desatarse. Las historias que todos escondían se alzaban en el horizonte como sombras, y Clara sabía que cualquier acción podría cambiarlo todo. Solo el eco de sus dudas permanecía. ¿Quién realmente estaba detrás de todo esto? ¿Y qué precio tendrían que pagar todos? El caos se desató en la oficina, y todo quedó en silencio, cuando el hombre de cabello canoso apuntó su pistola. Clara miró a su alrededor. Laura estaba detrás de la mesa, con una expresión de sorpresa y satisfacción. Pedro, herido, yacía en el suelo, pálido. El aire estaba cargado de miedo y tensión. Ella se sentía atrapada, como un ratón en una trampa gigante. «No te muevas», gritó el hombre, su voz retumbando en el aire como un trueno. Clara sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Estaba en medio de una tormenta, y nadie parecía tener el control. De repente, el sonido de un disparo rompió el silencio, y Clara se lanzó hacia el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. La adrenalina inundó su cuerpo, mientras las miradas se cruzaban, tratando de entender qué estaba sucediendo. Las balas silbaban en el aire. «Laura, ¿qué demonios has hecho?», gritó Pedro, intentando levantarse, pero se llevó una mano al costado, el dolor evidente en su rostro. Clara temía por su vida y la de él. Laura, desconcertada, se quedó sin palabras por un segundo, pero luego, con una sonrisa burlona, respondió: «Te creías a salvo, Pedro. No sabes con quién has estado lidiando». Todos se quedaron paralizados, y en ese momento, Clara sintió que su mundo se derrumbaba. El video, las acusaciones, el miedo, todo se unía en un torbellino. ¿Quién era realmente Pedro? ¿Y qué oscuro secreto lo atrapaba? Fue entonces, cuando en medio del caos, un estruendo sorpresivo resonó. Un grupo de policías irrumpió en la oficina, armados y decididos. El hombre canoso se dio la vuelta, confundido, y encontró a los oficiales. Clara sintió una chispa de esperanza. La entrada de los policías trastocó la situación, y en un instante, todo se tornó aún más confuso. «Dejen caer el arma», gritó uno de los policías, y el hombre canoso levantó las manos, sorprendido. El caos se desató nuevamente, y los oficiales comenzaron a ordenar a todos que se mantuvieran alejados, otra vez apuntando con sus armas. Clara miró a Pedro, quien había caído de nuevo al suelo, visiblemente pálido. Se arrastró hacia él, la preocupación la consumía. «Pedro, ¿qué ocurrió?», le preguntó, sus ojos llenos de angustia. Él le lanzó una mirada pesada. «No sé si puede explicarlo todo. Hay cosas que no entiendes, que no son lo que parecen». El sonido de una sirena resonó afuera, y Clara sintió que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Fue en ese instante cuando recibió un mensaje en su teléfono. Apenas podía pensar, pero lo abrió rápidamente. Un texto de un número desconocido. «Soy tu madre. No confíes en él. Tú no sabes lo que ha hecho». El mundo se detuvo en ese momento. Clara lo miró, horrorizada. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secreto aún ocultaba Pedro? La traición se turbuló en su mente como una sombra sobre su corazón. Se sintió atrapada en un laberinto de engaños. Los policías comenzaron a registrar el lugar, y las voces llenaron el aire con preguntas y acusaciones. Pedro intentaba levantarse, pero Clara sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Quería creer en él, pero la duda se apoderaba de su mente. Una verdad oscura estaba a punto de salir a la luz, y ella estaba inmersa en un juego que no entendía. «Pedro», susurró, sintiendo el nudo en su garganta, «¿qué más hay que deba saber?». Justo cuando él iba a responder, un oficial se acercó con un sobre en la mano. «Es para ti, Clara. Viene del laboratorio». Las manos de Clara temblaron mientras el oficial le pasaba el sobre. Podía sentir la tensión en el aire. ¿Qué revelaría? Lo abrió rápidamente. Dentro había un conjunto de documentos y fotografías, algunas con información que la desnudaba emocionalmente. Clara palideció al ver lo que había. Se sentía atrapada entre el deseo de saber la verdad y el terror de lo que esa verdad traería consigo. Todo se tornó oscuro y confuso. Los gritos, el llanto de Pedro, la angustia de Laura y las órdenes de los policías formaban una mezcla aterradora. Clara pensó en su madre, en las decisiones que había tomado. ¿Por qué había venido a la ciudad? Lo único que sabía era que el pasado siempre regresaba, y cada pieza del rompecabezas la llevaba a un secreto devastador. ¿Qué había hecho Pedro realmente? La necesidad de la verdad la consumía por dentro. Mientras miraba la escena desmoronarse a su alrededor, comprendió que la desenredar este hilo sería más complicado y doloroso de lo que había imaginado. Todo lo que había creído, cada relación, ahora estaba cuestionada. La verdad acechaba, lista para devorarlos a todos. ¿Qué haría ella con esas nuevas revelaciones? ¿Sobrevivirían al caos que se desataba? El ruido de puertas abriéndose resonó. Más llegadas, y Clara sabía que esto apenas comenzaba. El futuro era un enigma oscuro, y la verdad, un monstruo al acecho. Clara estaba en shock, mirando el sobre que el oficial de policía le había entregado. El sudor le caía por la frente mientras sus manos temblaban al abrirlo. Las imágenes y los documentos dentro parecían desnudar todo su mundo. La revelación de su madre, el mensaje críptico, la mantenían en un torbellino de emociones. ¿Qué había hecho Pedro realmente? ¿Quién era él en realidad? Pedro gemía en el suelo, e incluso esa imagen de él, herido y vulnerable, comenzaba a desmoronar lo que quedaba de confianza en su corazón. Pedro», gritó, desesperada mientras se acercaba a él, aquel que alguna vez había creído que era el héroe de su historia. «Clara», dijo él con voz apagada. La angustia se podía ver en sus ojos, como si todos sus secretos estuvieran por salir. Pero antes de que pudiera explicar, la sala se llenó de oficiales que entraban, gritando órdenes. La confusión y el caos aumentaban. «¡Aléjense!», gritó un policía, mientras se colocaba frente a la entrada. Todas las miradas se centraron en él, pero lo que realmente hizo que el aire se helara fue un sonido que provenía de atrás. Un estruendo. Clara giró rápidamente la cabeza, y su vista se encontró con la figura encapuchada que había irrumpido antes, entrando de nuevo en la oficina. Llevaba una bomba atada a su cuerpo, y el caos se desató por completo. El tiempo se detuvo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El corazón le golpeaba con fuerza. «¡No!», gritó, pero el terror había tomado el control. La figura encapuchada levantó una mano, operando un detonador. Las miradas se cruzaron. Un miedo compartido llenó la oficina. Todo podía cambiar en un instante. «¡Todos al suelo!», gritó el hombre de cabello canoso, en un intento de hacer que la situación no se saliera de control. El sonido de gritos, el crujido del cristal roto y la voz temblorosa de Clara se mezclaban en un solo eco. Pedro, aún herido, se movía torpemente. La angustia en su rostro era palpable. Laura, a su lado, había perdido la sonrisa. La figura encapuchada sonrió, y era una sonrisa que nadie quería ver. «El pasado nunca se queda atrás, ¿verdad, Pedro?», dijo, como si conociera cada secreto oscuro de él. Era un giro inesperado. Clara sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué conexión había entre ellos? «¿Qué sabes de él?», gritó Clara.
la confusión y la adrenalina invadiendo su voz. ¿Qué es lo que planeas? Todo lo que ha hecho, todo lo que ha ocultado. Respiró profundo, su voz resonando de forma siniestra. Pedro ha estado caminando sobre la cuerda floja, y ha llegado el momento de pagar el precio. El tiempo parecía detenerse. Las palabras giraban en la cabeza de Clara. ¿Qué demonios significaba eso? «Deja que salga», gritó un oficial, intentando mantener la calma, mientras la figura amenazante miraba a su alrededor sin miedo, como si supiera que tenía la ventaja. Todo está a punto de cambiar. Y Clara, este es el final de este juego para ti también. La figura encapuchada miró fijamente a Clara, y un rayo de reconocimiento la golpeó. Entonces todo cambió drásticamente. En un movimiento rápido, el hombre canoso tomó su teléfono y mostró un video. Las imágenes eran claras, personas que Clara conocía, hablando sobre un oscuro secreto que Pedro había mantenido. Pero lo que la dejó sin aliento fue escuchar su propio nombre. «Clara es parte de esto», decían las voces. Ella estaba dentro, atrapada en una conspiración que nunca imaginó. «¡No!», gritó Clara, sintiendo el nudo volverse un puño. No podía ser. Una ola de traición e indignación la arrasó. Entró en pánico al ver cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. Las miradas de todos cambiaron. Clara se sintió completamente expuesta. ¿Era realmente parte de algo tan oscuro sin saberlo? La figura encapuchada sonrió con satisfacción. «Tu madre sabía, Clara. Ella te ha estado protegiendo, pero ya no va a servir». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara. En ese instante, el sonido de pasos se escuchó en el pasillo. Más ayuda, más agentes invadiendo el espacio. ¿Pero serían suficientes? La figura encapuchada soltó una risita baja, y los minutos se sentían como horas. «Todo lo que creías saber va a salir a la luz», susurró, mientras el bullicio aumentaba con la llegada de más refuerzos. La sala se convertía en un hervidero de tensiones, y cada segundo contaba. El desenlace estaba al caer, y Clara se dio cuenta de que el misterio que había comenzado hace tanto tiempo se entrelazaba ahora con su vida de una manera que jamás había imaginado. ¿Quién estaba realmente detrás de toda esta trama? ¿Qué otra verdad escondía su madre? Y con ese pensamiento el mundo se le volvió un caos. La palabra traición resonaba en cada rincón de su mente. ¿Sobreviviría a esto? ¿Y a qué costo? Una nube de incertidumbre cubría la habitación. Todos aguardaban, preguntándose quién sería realmente el enemigo. La tensión en la oficina era casi palpable. Clara miraba con horror a la figura encapuchada, y a Pedro, que seguía en el suelo herido y vulnerable. El hombre canoso lo apuntaba con una pistola, y en un instante el tiempo pareció detenerse. Las palabras cortantes de la figura encapuchada resonaron en su mente. El pasado nunca se queda atrás. El eco de su voz llenaba la habitación mientras Clara sentía su corazón latir con desesperación, un miedo helado recorriéndola. «No pienses que puedes salir de aquí, Pedro», dijo la figura encapuchada. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa, mientras un ruido ensordecedor provenía de la lejanía, como un trueno de tormenta. Ya ha llegado la hora de enfrentar la verdad. Clara tragó saliva. No entendía qué estaba pasando. Qué oscuro secreto guardaba Pedro que podía justificar todo este caos. Fue entonces que algo en el rostro de Pedro cambió. Una expresión de terror puro se apoderó de él. «No», gritó, su voz rasgada mientras intentaba levantarse. «No tienes que hacer esto». Antes de que pudiera terminar la frase, la figura encapuchada apretó un botón en su mano, y en un instante un destello de luz iluminó la habitación. Sin avisar, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en las paredes, como si un video hubiera comenzado a reproducirse. Clara sintió que una ola de mareos la golpeaba.
Las imágenes que se desplegaban mostraban diferentes rostros, algunos conocidos, otros extraños. Leonor, la figura de su madre, sonriendo con calidez y cariño en las imágenes. No tenía sentido. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía estar involucrada su madre en este oscuro secreto? Todo lo que ha hecho Clara es un juego que ha durado y tantos años, dijo la figura encapuchada, sacando la atención de todos y atrayéndola hacia la pantalla que seguía mostrando esas imágenes devastadoras. Y tú siempre has sido parte de esto. Los murmullos crecían mientras la habitación se llenaba de voces mezcladas. Pedro, que todavía estaba en el suelo, parecía más asombrado que nunca. Clara no podía entenderlo. La habitación temblaba con la revelación. ¿Por qué su madre nunca le había contado? De repente, la figura encapuchada dio un paso adelante, acercándose a Clara. La miró fijamente a los ojos y en un susurro dijo: «Tu madre fue quien organizó todo esto. Ella te utilizó como un peón en su juego. Todo esto es por ti». Fue como una cuchillada en el corazón. Clara sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser», gritó, su voz quebrándose. La presión en su pecho era insoportable. Todo lo que conocía parecía desmoronarse ante sus ojos. «¿Qué has hecho, Pedro?», preguntó, la rabia y la traición inundando su voz. «¿Qué nos has ocultado a todos?» «Clara, espera», gritó Pedro, luchando por incorporarse, pero aún lidiando con el dolor. «No es lo que parece». Pero el caos era demasiado grande. La figura encapuchada soltó una risa burlona. «Es así como funciona, Clara. Las traiciones son las que construyen este mundo. Y tú, criaturas como tú, son las que perpetúan el ciclo». Los murmullos de los agentes de policía seguían aumentando. La atmósfera era un hervidero de emociones. Clara se giró hacia Pedro, buscando señales de esperanza, pero su rostro estaba lleno de desesperación. ¿Cómo habían llegado a este punto? Y lo peor, ¿cuánto de la verdad conocía realmente su madre? Las imágenes seguían proyectándose, una tras otra, mostrando su vida entrelazada con secretos y mentiras. No había salida. La habitación estaba rodeada, y la figura encapuchada sonrió, como si tuviera todo bajo control. El tiempo se estaba acabando. Una súbita explosión resonó de forma secuencial, deteniendo el tiempo. Todos dieron un salto, pero el eco del estruendo apenas había comenzado. La figura encapuchada retrocedió un paso, asustada por lo que no había anticipado. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que la verdad iba a salir y que el final de este juego no podía ser más que el principio de otro. ¿Podría sobrevivir? ¿Podría encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde? La revelación de que su madre guardaba secretos tan oscuros cambió todo. La traición del pasado estaba en la sombra, y Clara se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo que quizás nunca se rompería. Mientras el caos reinaba, la pregunta era clara. ¿Podría ella encontrar su camino hacia la verdad antes de convertirse en parte de la sombra misma? Clara sintió el nudo en su estómago mientras el caos estallaba a su alrededor. La figura encapuchada, esa amenaza palpable, mantenía la mirada fija en ella, apretando con fuerza el detonador. Las imágenes del video seguían proyectándose, desgarrando cada pedazo de confianza que había quedado. La voz del hombre canoso resonaba en su mente. La verdad siempre encuentra su camino. Mientras los policías rodeaban la oficina, Clara sabía que había llegado el momento de decidir. La vida de Pedro estaba en juego, su propia vida también. Con un grito violento, se lanzó gritó, llevada por un impulso que ni siquiera había planeado. Las miradas se centraron en ella, pero en ese instante, el miedo se convirtió en determinación. Pedro, aún en el suelo, la miró, sus ojos llenos de pavor, pero también de agradecimiento. Clara, impulsada por una mezcla de amor y rabia, sintió el poder de la solidaridad.
Sabía que el momento de la verdad se acercaba. «Lo que has hecho es inaceptable», le dijo a la figura encapuchada con voz firme. «Que has escondido tras las sombras, pero hoy van a salir a la luz». El encapuchado la miró con desdén, pero Clara no flaqueó. Internamente estaba armándose de valor. El silencio se hizo abrumador mientras los policías se agrupaban, listos para actuar. El ambiente cargado de adrenalina estalló de repente. «¡No se mueva!», gritó uno de los oficiales, abalanzándose sobre la figura encapuchada. El momento fue electrizante. En un solo segundo, un desenlace inesperado. La figura se tambaleó, pero no antes de presionar el botón. Todo quedó en un silencio helado mientras las luces comenzaron a parpadear. La bomba no había explotado, pero claro, había una amenaza. Clara pudo ver la preocupación en los rostros de todos. El caos se transformó en pánico. Pedro se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. «Clara», dijo con esfuerzo, «no hay tiempo. Hay que salir de aquí». Con una rapidez instintiva, Clara se dispuso a guiar a Pedro hacia la puerta. No estaba dispuesta a dejarlo atrás, no después de todo lo que habían enfrentado juntos. Pero el encapuchado no estaba dispuesto a ceder. Lanzó algo al suelo, y una nube de humo comenzó a expandirse. Las alarmas sonaron, y el caos se desató nuevamente. Las voces se mezclaron con el llanto de un niño que había quedado atrapado en el cruce de la sala. «¡Arrodíllense!», gritó un policía. Clara sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Mientras el humo se convertía en una niebla densa, ella no desistió. «Pedro, confía en mí», gritó, mientras buscaba otro modo de escapar. De repente, una figura familiar surgió de entre la confusión. Laura. Estaba completamente inmune al caos a su alrededor. Clara la miró con desdén. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «No soy tu enemiga», dijo Laura con una calma inquietante. «Estoy aquí para ayudar». Ayudar. Clara podía ver que era un juego más. Pero Pedro necesitaba una salida. Decidida, se acercó a Laura. «Si quieres salvar a Pedro, necesitamos una salida real, ahora». Laura asintió y comenzó a abrir la puerta trasera de la oficina. Las luces parpadeaban y el olor a humo llenaba el aire. Mientras corrían, Clara sintió que la realidad se desmoronaba y la confusión reinaba. A medida que se acercaban a la salida, las imágenes del video seguían apareciendo en su mente. Finalmente, salieron, dejando atrás el caos. Clara y Pedro se encontraron con la liberación de la luz del sol. Estaban a salvo, pero el aire estaba lleno de preguntas. Se dieron cuenta de que la verdad humana siempre tiene muchas facetas. Pedro la miró, respirando con dificultad. «Clara, hay mucho que necesitamos resolver. No puedo seguir así». Su corazón se encogió. La confesión del pasado dolía profundamente, y aunque podían estar vivos, el futuro estaba teñido de incertidumbre. Pero sabía que merecían la oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. «Lo resolveremos juntos. Back to roots», dijo Clara, apretando su mano. Era un pequeño destello de esperanza en su pecho. Sin embargo, el eco de las palabras del encapuchado resonaba en su mente mientras se alejaban, y una pregunta perduraba. ¿Podrían realmente dejar el pasado atrás? Es el momento de actuar. Suscríbete ahora mismo para no perderte más historias exclusivas que dejarán tu corazón latiendo intensamente. Botón me gusta ahora, y ayuda a que este contenido llegue a más amantes de las aventuras. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus teorías y reacciones. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es vital para seguir creando estas historias.